Hola, ¿qué tal? Abrimos un domingo más este espacio para repasar la actualidad que deja esta semana el Parlamento de Canarias. En nuestro espacio de entrevista, hoy estamos en Gran Canaria junto al portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, que afronta sus últimas semanas como diputado después de haber anunciado que abandona la política. Ruano ha hecho balance de sus 8 años como portavoz y sus 20 años en política y ha hablado de los motivos por los que Coalición Canaria no ve oportuno aprobar un régimen especial para Baleares. Y lo que me parece un poco sorprendente, nos ha parecido sorprendente, es que el gobierno de España saque esto como una cuestión de extraordinaria y urgente necesidad en este año 2019, a unos meses de las elecciones, cuando es un asunto que se puede tramitar de forma normal como un proyecto de ley. Mejorar el tráfico en las autopistas de Tenerife y Gran Canaria es una prioridad. Esta semana se han debatido iniciativas para reducir los atascos en la Gran Canaria 1 a su paso por el municipio de Telde. Entre las propuestas, un carril bus-vao y una vía tangencial. El diputado del Común, Rafael Llanes, entregó esta semana el informe anual 2018 a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias. En el documento se recoge un descenso de quejas en el área de menores. Llanes ha dicho que la dependencia sigue siendo la asignatura pendiente y ha pedido más medios. Plástico cero es el reto de las regiones de la Macaronesia. Los parlamentos de Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde impulsan una estrategia para eliminar los microplásticos de las aguas de estos archipiélagos atlánticos. José Miguel Ruano anunció su retirada de la actividad política, había un pleno en marcha y los 6 grupos parlamentarios pidieron la palabra para mostrarle agradecimiento y respeto. Con Adán Martín como referente político, Ruano ha sido protagonista indiscutible del proceso de renovación del Estatuto de Autonomía de Canarias, que culminó en 2018. Ahora piensa retomar su actividad como profesor universitario de Derecho Constitucional y letrado del propio Parlamento de Canarias. Después de 20 años de servicio público, la 9ª legislatura despide a uno de los más hábiles estilistas de la esgrima parlamentaria que han pasado por el número 7 de la calle Teobaldo Power. Hay muchas referencias en esta zona a Benito Pérez Galdós y José Miguel Ruano, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, creció también en ese entorno, ¿no? de esas referencias al conocido Gran Canaria, ¿no? Bueno, realmente el barrio de Chamán es un barrio que tiene no solo nombres como la plaza donde nos encontramos, la plaza Bon Benito, refiriéndose a Bon Benito Pérez Galdós, sino muchas obras y personajes de Galdós son las que rubrican sus calles, ¿no? En este momento incluso hasta el colegio de primaria, que se llama Colegio Don Benito, aun cuando yo estudiaba no se llamaba ¿En ese así. Colegio estudió usted también? Yo estudiaba allí y entonces se llamaba entonces Reyes Católicos, ¿no? Un colegio público. Y en fin, el barrio está impregnado completamente de obras de Galdós y además el ayuntamiento ha recobrado espacios y ha decorado también el barrio con iconografía vinculada a la figura del ilustre escritor. 4 hermanos, o sea, son 5 chicos además, todos hombres en su familia, ¿no? Así es, así es. Yo soy el cuarto. Sin embargo, tiene hijas. Hermanos. Sí, tengo 2 hijas, una ya además con edades mayorcitas, una de 27 años y una de 24. Las 2 están ahora en Madrid y, en fin, mi madre no tuvo hijas, pero tuvo nietas. O sea que, bueno, pues se habrá quitado esa espinita entonces, ¿no? Sí, con ellas y con otras nietas que también tiene, sí. Claro, de tantos hijos debe tener más nietos todavía. Nos vamos como siempre al Parlamento de Canarias, nos trasladamos a donde realiza habitualmente su labor, 8 años en el Parlamento de Canarias, y hace poquito celebrábamos el debate del Estado de la Nacionalidad, el último de esta 9ª legislatura, donde el Gobierno hace balance de su gestión, ya no tanto del último año, que es lo habitual, sino casi de estos últimos 4 años, ¿no? ¿Aprueba o suspende el Gobierno canario esa gestión? Yo creo que ha sido una legislatura de progreso, de mejora. Ha sido una legislatura en la cual, ya saliendo de la crisis, Fernando Clavijo encara con su gobierno
una etapa en primer lugar con el Partido Socialista en un acuerdo que teníamos con el Partido Socialista y finalmente ya roto ese acuerdo, pues en minoría parlamentaria, lo que nos ha exigido siempre mucho diálogo, mucho trabajo de respeto a los otros grupos, intentando que se sumen, de tal manera que con el Grupo Popular hemos logrado acuerdos respecto a los presupuestos generales de dos años y también con la Agrupación Socialista Gomera, que ha sido un contribuyente natural a la gobernabilidad y por tanto agradecemos también su concurso, ¿no? Creo que ha sido un balance muy positivo, creo que quedan muchas cosas por hacer. Evidentemente algo de autocrítica también habrá, ¿no? No todo estará bien. Efectivamente, yo creo que el presidente algunas cosas apuntó en esa dirección y yo mismo cuando tuve la ocasión de intervenir dije que ahora había que hacer un esfuerzo importante por la inclusión social. Creo que la parte de que los más desfavorecidos sean integrados requiere ahora unas políticas muy agresivas, muy fuertes, ¿no? Creo que estamos en condiciones de aprobar la Ley de Servicios Sociales en un par de semanas. Esa ley es una ley nueva en torno al reparto de las responsabilidades entre los municipios. Sí, algo que le quedaba pendiente al Parlamento, además que va a contrarreloj, ¿no?, con esa ley. Porque ya tenemos una ley muy vieja, ¿no?, una ley de los años 80 y tiene que ser sustituida por una ley donde hablemos de las competencias de todos los tres niveles de las administraciones canarias, los municipios, los cabildos y el propio gobierno de Canarias. En ese marco creo que se va a dar un gran avance, pero a su vez hay que modificar la prestación canaria de inserción, la ley de PCI, que va a tener una dotación especial también y que se va a hacer de manera que el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que habla de una renta de inclusión social, se haga visible a través de esa modificación de la ley. Pero hay grupos como Podemos, en este caso, que no ve esa PCI como una sustituta de la renta ciudadana que ellos proponen, ¿no? Tanto Nueva Canarias como el Grupo Podemos han planteado una especie de complemento de renta, una renta ciudadana que no es el planteamiento que hace el Estatuto. El planteamiento que hace el Estatuto es una renta de inclusión social. Hay que tener en cuenta que una comunidad como la nuestra tiene que tener ingresos suficientes para poder abordar esa política, ¿no? Yo creo que existe capacidad económico-financiera para destinar en torno a unos 240 a 300 millones de euros para esas políticas. El planteamiento que están haciendo otros grupos es un planteamiento desde el punto de vista financiero. No es viable, no lo consideran viable. Inviable, y no solo inviable por esa razón, sino porque al final no fomenta, como sí fomenta la PCI, el propósito de que el ciudadano, la ciudadana pueda encontrar un empleo. Lo vimos en el debate del Estado de la Nacionalidad, de la intervención final del presidente, lo vimos también el día que usted anunció que se marcha de la política, que después de las elecciones no vamos a ver a José Miguel Ruano en la vida política. El presidente hacía alusión a ese Estatuto de Autonomía que usted acaba de mencionar y le agradecía su trabajo. Los grupos también lo han reconocido como uno de los padres de ese Estatuto de Autonomía en el que comenzó a trabajar en el año 2005 con Ada Martín. Efectivamente. Es siempre un trabajo colectivo, no es un trabajo de una única persona, pero es verdad que yo trabajé mucho en él porque desde el año 2004 el presidente Adam Martín creó el que se llamó después Comité de Expertos para la Reforma del Estatuto, para que se elaborara un texto de reforma de nuestro Estatuto, aprovechando que en aquel momento se estaba reformando el Estatuto de Cataluña, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos una vía, digamos, dentro del marco constitucional. Llegamos a acuerdos en 2007 con el Partido Popular para sacar adelante el Estatuto. Después, por razones políticas entre el Partido Popular, el Partido Socialista y nosotros, se bloqueó en el Congreso. Pero al margen de todo eso, de cómo se ha llegado hasta el nuevo Estatuto, está claro que independientemente de que se haya apoyado o no, este es un documento de referencia y un momento histórico en el que se aprueba esa Carta Magna Canaria, ¿no? Sí, Canarias se define como archipiélago atlántico, eso tiene mucho alcance, no solo un concepto geográfico, políticamente significa que el Estado tiene que adaptar sus políticas cuando las hace respecto de Canarias por su lejanía e insularidad, tiene consecuencias también en que el mar forma parte del territorio, del mar que separa y une a las islas, forma parte del territorio de Canarias, y hay consecuencias también en la regulación del régimen económico fiscal. Se garantiza que la financiación propia que tenemos por el régimen económico fiscal no nos la van a mezclar con el dinero que nos corresponde por sanidad, por educación, por servicios sociales, por la financiación general autonómica, en fin, muchos avances que son lo que podemos decir y decimos que es un estatuto para el siglo XXI.
Estamos en la Plaza de la Iglesia, en el barrio de Chamán, seguimos aquí, pero muy cerquita de donde usted se crió, ¿no? En la calle Doña Perfecta. Así es. Ahí me crié, estuve ahí los primeros 18 años de mi vida y bueno, todavía vive mi madre ahí en la casa familiar. Y bueno, durante estos años pues todas estas eran en la zona de donde jugábamos, ¿no? La Plaza de la Iglesia, el Parque Don Benito, la zona de Cuatro Cañones, en fin, toda esa parte, ¿no? Y muy vigilado por su padre, porque si no tengo malentendido era el policía de la zona. Bueno, sí, mi padre era policía local de las Palmas de Gran Canaria, sí. ¿Y alguna vez lo pilló haciendo alguna travesura o no? Bueno, cuando lo hacía, después hablábamos en casa, ¿no? Mi padre era muy serio y estricto en eso, pero en general, en fin, yo tampoco era tan travieso, o sea que no di mucha lata. Yo quería preguntarle por el tema de la semana, que es ese régimen especial para Baleares. Muchos critican el hecho de que Coalición Canaria diga que no es el momento para solicitar ese régimen especial que ha aprobado Pedro Sánchez por decreto ley, porque ustedes ya han pedido en otras ocasiones que Baleares pueda tener las mismas opciones como archipiélago, pero sí es cierto que son dos casos muy distintos. Hay dos casos muy diferentes. En primer lugar, la insularidad es una cosa compartida. Somos islas, Canarias es un archipiélago, Baleares también. En ese contexto hay medidas que sirven para Baleares y sirven para Canarias. Pero nosotros somos ultraperiferia de la Unión Europea. La ultraperiferia significa lejanía del territorio continental europeo y por esa razón tenemos un tratamiento especial en el Tratado de la Unión Europea. Ahora se ha incorporado esa condición también al nuevo Estatuto de Autonomía Canario y por tanto hay que diferenciar bien aquellas compensaciones que vengan por razones de insularidad de aquellas que son estrictamente canarias porque son por la ultraperiferia. Y lo que me parece un poco sorprendente, nos ha parecido sorprendente, es que el gobierno de España saque esto como una cuestión de extraordinaria y urgente necesidad en este año 2019, a unos meses de las elecciones, cuando es un asunto que se puede tramitar de forma normal como un proyecto de ley. Cosas que se están comentando ahora, hay cosas que son viables, porque son como los temas del transporte, la bonificación del presidente, y cosas que no. Los que critican esa reacción de Coalición Canaria lo hacen sobre todo porque piensan que es una cuestión de oportunismo, porque estamos ya metidos prácticamente en campaña de cara a las elecciones, a las dos citas que tenemos a las puertas ya, ¿no? ¿Es oportunismo? Podríamos hacer la pregunta al revés, ¿no? ¿Quién es el oportunista? El oportunista es el presidente del gobierno, el presidente Sánchez, por sacar mediante un sistema extraordinario como es el del decreto ley, que dice la Constitución, extraordinaria y urgente necesidad, ese régimen singular para Baleares, u oportunistas somos nosotros por criticarlo. Me parece un poco, esa es la posición del Partido Socialista en Canarias, que no sabe qué hacer cuando se toman decisiones por su partido en Madrid y no tiene capacidad ni influencia para poder cambiar ese tipo de decisiones, ¿no? Así ocurrió también con los presupuestos generales del Estado para 2019, donde Canarias salía muy mal parada. Afortunadamente los presupuestos no han prosperado, pero estas son situaciones que se están dando, se van a dar y seguro que mientras estemos en manos de partidos de Estado van a volverse a repetir. Mirador de los Cuatro Cañones, tenemos una vista privilegiada de las Palmas de Gran Canaria. Parte de su vida la ha desarrollado aquí, pero ahora vive en Tenerife, donde ha desarrollado también gran parte de esa vida, no solo política, sino personal. Sí, realmente yo viví aquí todo el tiempo hasta antes de irme a la universidad, o sea, con 18 años ya me fui para La Laguna, realmente por tanto mi vida la he hecho en Tenerife, he creado una familia allí, también digamos que mi tarea profesional siempre la hice allí, tanto en la Universidad de La Laguna como en el Parlamento de Canarias, primero como letrado, y después la política también la he hecho más allí, pero con un concepto siempre de toda Canarias. Para mí el concepto de nacionalista es que todas las islas converjan en un único archipiélago y por tanto yo me siento canario por encima de todo, habiendo nacido en Gran Canaria, viviendo en Tenerife. Desde su experiencia, que es muy dilatada, va a haber un parlamento distinto a partir del 26 de mayo, un parlamento más amplio, con 10 diputados más, esa reforma electoral y con unas elecciones con una diferencia de muy poco tiempo, como habíamos dicho antes. ¿Cómo va a ser la fotografía del Parlamento de Canarias a partir del 26 de mayo? Lo cierto es que
parece ser que va a ser más fragmentado, pues ya con casi toda seguridad habrá un grupo más, con toda seguridad. Se está especulando sobre la hipótesis de que entre un octavo grupo. Lo importante, creo yo, es que lo que sea, cualquiera que sea la fórmula que se dé cuando los electores, los canarios y las canarias voten el 26 de mayo, es que se conforme un espacio de estabilidad. Creo que es importante que el pluralismo que representa la Cámara Autonómica se manifieste con acuerdos que sean suficientes para impulsar una agenda canaria, tanto en Madrid como en el propio Gobierno de Canarias en estos 4 años que nos esperan desde 2019 a 2023. Román Rodríguez le hizo una oferta en el Parlamento cuando usted se despidió, le dijo que lo invitaba a cenar porque no iba a admitir que se fuera tan fácil de la política. Ah, no lo invitaba. O sea que tampoco estaba tan apurado, digamos, por ficharlo a usted, que era lo que parecía, ¿no? En ese momento. Él sabe que eso no es posible y por tanto no creo que en ese sentido pierda el tiempo. Nos iremos a comer o a cenar cuando quiera y cuando acordemos, porque nos llevamos bien desde el punto de vista personal, pero las diferencias políticas creo que las ha marcado más Nueva Canarias, ¿no? Aquí en Chamán empezó todo, empezó la vida de José Miguel Ruano. Ahora no sabemos cómo va a continuar, si sabemos que va a continuar como letrado del Parlamento, también dando clases, pero ¿es definitiva su marcha de la política, por lo menos en este momento? En definitiva, con seguridad, con certeza. Cuestión distinta es que, como acabas de comentar, uno nunca sabe lo que le espera, ¿no? Yo no tengo por objetivo volver a la actividad política. Creo que he cumplido durante 20 años de forma honrada un trabajo, todos los trabajos que se me asignaron, y creo que he contribuido al desarrollo de Canarias en la medida de lo posible, de mis capacidades, ¿no? A su vez agradezco haber tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Para mí ha sido un honor y una gran oportunidad poder tener esas funciones. Ahora deseo hacer otras cosas, volver al mundo del derecho, desde el mundo del derecho colaborar en otras actividades, en fin, es todo lo que pueda, lo haré desde ese punto de vista y ya no desde el punto de vista de la política. Todavía le quedan unos meses de trabajo, ¿no?, antes de que se convoquen las elecciones. José Miguel Ruano, muchísimas gracias por atendernos y le deseamos éxitos en lo que va a ser su vida a partir del 26 de mayo, de esas elecciones autonómicas. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer poder compartir este rato con ustedes en Televisión Canaria. El Gobierno ha anunciado proyectos de mejora del tráfico en la Gran Canaria 1, principalmente a su paso por Telde. Entre sus propuestas, un carril bus-vao y una vía tangencial. Por este tramo de la autopista Gran Canaria 1 circulan cada día unos 180.000 vehículos, lo que genera importantes retenciones en una zona que está cercana al aeropuerto y a varios centros comerciales. Se necesita que avancemos en esa movilidad sostenible y en una búsqueda de soluciones a los canarios. Dentro de las posibilidades, a mí me dijera cuándo esto puede tener un principio de solución. Discutir sobre transporte por carretera y sobre movilidad es hablar en Canarias de modelo productivo. De las más importantes de titularidad del Gobierno de Canarias, y vemos que la funcionalidad de la carretera sigue siendo la misma desde hace muchísimos años. No perder de vista, sobre todo en el proceso de elaboración, de la puesta en marcha, digamos, de esas obras, que el problema probablemente se va a agravar. Si seguimos haciendo carreteras, algunas muy necesarias, muy urgentes, pero no es la solución hacer más carreteras en algunos aspectos, porque va a propiciar que dentro de 5 o 10 años tengamos el mismo problema. Entre los proyectos del Gobierno hay actuaciones desde el Cebadal hasta el Goro, entre las que se incluye una vía tangencial y un carril para vehículos de alta ocupación. Instalar un carril bus-vao para utilización tanto de transporte público como vehículos de alta ocupación en uno de los carriles, sin hacer segregación física, sino a través de sistemas tecnológicos, en uno de los carriles, aunque sea de manera temporal. Rodríguez se ha comprometido a presentar antes de que acabe la legislatura una estrategia de movilidad. También se ha hablado en el Parlamento sobre la situación de los menores en riesgo de pobreza dentro del Pacto Canario por la Infancia. A esa subcomisión ha asistido el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna, José Saturnino Martínez.
Preocupa la situación de pobreza infantil en Canarias. Según el Instituto Canario de Estadística, 125.000 niños se encuentran en situación de pobreza. Los principales motivos, según expertos, la falta de estabilidad laboral y los sueldos dignos. La crisis que hemos tenido y cómo esa crisis ha impactado en el mercado de trabajo, deprimiendo los salarios y generando condiciones de trabajo más inestables. Luego tenemos elementos que tienen que ver con la vida de las familias, que ahora es una vida de las familias más compleja. Y eso hace que muchas veces sean las madres las que tienen que hacerse cargo de los niños y no hay políticas buenas de conciliación. Una de las soluciones a este problema, invertir en aquellos centros donde se encuentran los menores en situación precaria. Intentar generar algún tipo de prestación para los niños que están en esta situación, porque ellos no tienen ninguna responsabilidad de venir a un mundo y estar así. Además, está calculado por muchos economistas que es una de las inversiones más rentables, porque un niño en pobreza hoy es un niño que el día de mañana va a tener problemas de integración laboral, de integración social. De llevarse a cabo, medidas específicas como estas podrían suponer cambios en las políticas de gastos. El martes, en comisión parlamentaria, la consejera de Educación elogiaba el desarrollo del programa STEM para fomentar la vocación científica entre el alumnado, en especial entre las alumnas. Este programa se inició el curso pasado y engloba proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño. También promueve la búsqueda de soluciones a problemas reales a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje. Este curso, los diferentes juegos de Rolab visitarán un total de 37 centros, en principio en Gran Canaria y en Tenerife, y con la previsión de ampliar en los próximos cursos a la totalidad de las islas. Esta semana también se analizó en comisión la propuesta de la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias que modifica la actual, que es de 1999. La nueva ley ha sido consensuada con cabildos y ayuntamientos. En ella se establecen mecanismos para la conservación y difusión de patrimonios específicos como la arqueología, el paisaje y los museos. Un nuevo registro del patrimonio cultural del archipiélago, catálogos insulares, municipales de bienes culturales y nuevos mecanismos para la conservación de la arqueología, las momias, el paisaje o los museos son algunos de los aspectos que regula la proposición de ley del patrimonio cultural de Canarias, aprobada en comisión y que modificaría la actual, la de 1999, un texto consensuado con cabildos y ayuntamientos. Consensuado pues con el sector, también con el propio gobierno de Canarias, los ayuntamientos y cabildos, y por lo tanto creíamos que no era necesario pues presentar una gran cantidad de enmiendas. De hecho, solo lo hicimos en el apartado de los museos. En esta ley se ha tenido presente desde el minuto cero la perspectiva de género, decir que también se ha legislado desde la paridad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias pues contemple la paridad entre los miembros que lo forman. Yo creo que esta es una buena ley, y así lo dicen porque es una ley bastante participada por muchos profesionales y gente que se dedica a esta cuestión. La verdad que los canarios tenemos la sensación de que nuestro patrimonio se nos va, porque nuestro patrimonio no está lo suficientemente cuidado, no lo tenemos vivo. Un buen texto que, como el primero, como el que tenemos ahora mismo en vigor, que tendrá su virtualidad si entre todos vamos a ser capaces de aplicarlo a administraciones públicas fundamentalmente, pero también de la propia concienciación de la sociedad canaria. Por arte de magia, la propuesta que hace el Gobierno no hace referencia a paleontología, y aparece en enmiendas de Podemos y del Partido Socialista. Información del patrimonio cultural de Canarias, que va a poner a disposición de toda la población lo que es ese patrimonio, que ese patrimonio es 2000 años de cultura aborigen, más todo lo que viene después, la cultura europea. Un texto que deberá refrendar en pleno la Cámara Regional para su aplicación. Y sigue adelante la modificación de la ley de cabildos que permitirá que los presidentes de las corporaciones insulares puedan ser diputados regionales. En la comisión de esta semana, todos los grupos se mostraron favorables a su modificación, excepto el grupo de Podemos, que rechazó la propuesta porque considera que existe interés político.
Todos los grupos se han mostrado favorables a la modificación de la ley de cabildos que permitirá que los presidentes de las corporaciones insulares puedan ser diputados regionales, excepto el Grupo Podemos, que rechazó la propuesta. Y no creo que los ciudadanos entiendan que quien es bueno para representarlos en un ámbito no pueda representarlos en otro. No olvidemos que al final son los ciudadanos los últimos jueces en esto, son ellos los votantes. La modificación que hoy debatimos en esta comisión no es una causa sobrevenida, es conocida desde el momento que se aprobó la ley de cabildo. Es más, entiendo que es conocida desde el momento en que se debatió. Yo no me creo, y creo que ustedes tampoco, que ser presidente de un cabildo sea una cuestión fácil que nos permita también ser legislador. Esto no existe. Aquí hay un interés, si me lo permiten, político. Que sean los ciudadanos los que elijan. ¿Quiénes somos nosotros para hacer leyes, para decir tú puedes ser alcalde y diputado, pero no puedes ser presidente del cabildo? ¿Quiénes somos nosotros para tener esa decisión? Yo por eso sí estoy de acuerdo en la modificación de esta ley. Y en principio nuestro grupo no encuentra razones de fondo para oponernos, aunque ya la posición definitiva la manifestaremos en el trámite parlamentario. Que hace falta, como digo, hay distintas interpretaciones y hace falta aclarar y dejar lo más claro posible que no deben haber más limitaciones que las del régimen electoral general y las leyes de bases de régimen local. Desde el Gobierno recuerdan que el artículo 68.3 del nuevo Estatuto de Autonomía vincula las incompatibilidades a los límites que establezca la normativa electoral estatal. Que el Estatuto de Autonomía ha vinculado las causas de inegibilidad e incompatibilidad de los miembros de los cabildos a la LORE. Y en la LORE no existe esta limitación. Por lo tanto, es una observación importante sobrevenida después de la ley del año 2015. Y por lo tanto, llama la atención a sus señorías que podría servirles de reflexión para la decisión que se puede plantear. Los grupos aseguran que presentarán enmiendas. El Grupo Podemos ha denunciado que la penetración de energías renovables en Canarias no llega al 20% que defiende el Ejecutivo. Según el diputado Manuel Marrero, se genera más de lo que se utiliza. Si ustedes entran en la página de Red Eléctrica Española, que es la encargada del transporte y que tiene al minuto los datos, encontrarán que a fecha, por ejemplo, de finales de enero, no llegaba a un 8% la penetración de renovables dentro del sistema. El diputado del Común, Rafael Llanés, hizo entrega del informe anual 2018 a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias. Según ese informe, en el área de menores ha habido un descenso de las quejas. Preocupa el comercio a través de Internet y la contratación aparte del transporte, y la dependencia sigue siendo la asignatura pendiente. Piden una mayor dotación de medios humanos. Es necesario un impulso urgente a la dependencia, y ese impulso debe estar basado en dos medidas. Una, mayor dotación de medios humanos. Y dos, y la más importante, es necesario simplificar el trámite. A principios de semana, los grupos parlamentarios reaccionaban al Real Decreto Ley que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado por la vía de urgencia para que Baleares tenga un régimen especial que coincide en muchos aspectos con el régimen económico y fiscal de Canarias. En el Congreso, la iniciativa recibió el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja. Los grupos no niegan que Baleares pueda haber reconocido sus derechos como archipiélago, pero algunos cuestionan el carácter de urgencia con el que se aprueba. Regímenes económicos y fiscales no pueden ser café para todos, porque si esta realidad se produjera, correríamos riesgo en el reconocimiento de esta realidad ante las instancias comunitarias. Solo a las regiones ultraperiféricas se les permite políticas fiscales diferenciadas. Solo lo pueden tener los territorios de ultramar de Francia, Azores de Madeira y Canarias. No puede haber ningún otro territorio de la Unión con las ventajas supuestas que apunta un proyecto de ley que no se puede discutir en esta legislatura. Baleares es un lugar insular, un archipiélago, no tan alejado como Canarias, por eso no está considerado dentro de las regiones ultraperiféricas, pero de alguna manera hay que reconsiderar y mirar todas las exigencias. Comparar o poner en igualdad de condiciones a Baleares y a Canarias es desconocer, como lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, la realidad en Canarias, que nada tiene que ver con la realidad en Baleares. El régimen económico fiscal de Canarias, que se aprueba en su modificación en noviembre junto al Estatuto de Autonomía de Canarias,
está absolutamente consolidado y en eso el Partido Socialista de Canarias y el PSOE ha sido parte fundamental. Las concesiones que puede haber realizado el gobierno de Pedro Sánchez a Baleares en esta materia están más motivadas por razón de que gobiernan en Baleares, teniendo en cuenta que muy recientemente nosotros hemos tenido un debate de gran alcance aquí en Canarias por precisamente incumplir nuestro REF. La condición de región ultraperiférica responde a la lejanía, algo que diferencia a Canarias y Baleares. El presidente Fernando Clavijo declarará como investigado por el caso Grúas el 15 de marzo en el juzgado número 2 de La Laguna. El caso ha vuelto a este juzgado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictara un auto diciendo que no era competente para seguir con la causa. Argumentaba que el recién aprobado Estatuto de Autonomía quitaba la condición de aforado al presidente. La defensa de Fernando Clavijo ha recurrido esa decisión. A raíz de esa citación, la mayoría de los grupos parlamentarios ha solicitado que comparezca en el Parlamento. Si el estatuto prevé que la investigación se tiene que llevar en un juzgado ordinario, que se haga. Pero bueno, todas las apetencias políticas de algunos grupos ahora es para hacer ruido político en un momento preelectoral. Por tanto, yo creo firmemente en la independencia del Poder Judicial, hará su tarea. Le pedimos que tome decisiones. Nosotros no somos nadie. Al menos nosotros no lo vamos a hacer para pedir la dimisión, pero tiene que preguntarse el presidente del gobierno si es bueno para la institución que preside, si es ético, si es moralmente soportable tener a un presidente imputado. Por lo tanto, tendrá que dar explicaciones en el Parlamento. Creo que es terrible y esperamos que por el bien de la ciudadanía de Canarias se tome una decisión en el seno de Coalición Canaria y que también sea valiente el presidente Clavijo, que ya no queda nada para los comicios electorales, y que o bien dimita o se presente una cuestión de confianza. Tendrán que ser los jueces los que dictaminen cuál es la siguiente fase de este procedimiento, pero nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, hemos pedido la comparecencia del presidente del Gobierno para que aclare cualquier duda que pueda existir en torno a este procedimiento, ¿no? En virtud de las manifestaciones del señor presidente del Gobierno, pues nosotros actuaremos en consecuencia, ¿no? Que es muy grave que el presidente de la comunidad autónoma sea, en este caso, imputado, esté imputado, eso es grave, no ha ocurrido en el pasado. Y por tanto una decisión que tendrá que tomar esa formación política. Nosotros vamos a hacer lo que llevamos diciendo que haríamos desde hace meses. Primero, defender la independencia de la justicia, los aforamientos han desaparecido para todos. Va a seguir siendo el candidato, la situación no ha cambiado desde julio del año en el que se decidió elevar este asunto al Tribunal Superior de Justicia, y en relación también al asunto de si va a comparecer o no en el Parlamento, porque también los grupos se han pronunciado. Recuerden que el presidente ya pidió la comparecencia a petición propia. Pues Fernando Clavijo ya ha manifestado que quiere aclarar lo antes posible todo lo relacionado con el caso Grúas y que comparecerá de nuevo en la Cámara Autonómica. Asegura que fue una actuación administrativa para permitir que continuara en funcionamiento un servicio público. Si hay que ir a comparecer y lo quieren pedir, se va. Lo he explicado a los medios, lo he explicado en sede parlamentaria, por lo cual no hay ningún tipo de problema, ¿no? A partir de ahí, pues una denuncia de propia Nueva Canarias y Podemos, pues lo que vamos a intentar es que quede todo lo aclarado lo antes posible para que no haya ningún tipo de duda y quede todo despejado de lo que es una actuación administrativa que en su caso yo creo que permitió que un servicio público se siguiese prestando, que los trabajadores cobrasen y que ahí está funcionando. Y el Parlamento Canario plantea en Cabo Verde la necesidad de afrontar una estrategia conjunta de la Macaronesia ante la Agenda 2030. Así lo ha defendido la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, que encabezaba esa delegación canaria desplazada a Praia para preparar las 10º Jornadas Parlamentarias Atlánticas. Dentro de la agenda, la lucha contra el cambio climático y un proyecto muy concreto, el de eliminar los microplásticos de las aguas atlánticas. Iniciativa que cuenta ya con el compromiso de los parlamentos de Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde. La estrategia tiene nombre, Macaronesia Plástico Cero, y el objetivo es que comience a implementarse a partir de 2020. El Parlamento de Canarias ya decidió el Plástico Cero, una iniciativa de los diputados y diputadas aprobadas por unanimidad. Ya no hay plástico en nuestro Parlamento. Y también el Gobierno de Canarias, impulsado por la iniciativa legislativa, digamos el impulso que da el legislativo al ejecutivo, también lleva a cabo esa decisión.
El Parlamento se abre a niños y adultos y la visita de esta semana le corresponde a los más pequeños. Son alumnos de la Pureza de los Realejos en Tenerife y quién sabe si serán los futuros diputados. Hay reflexiones de todo tipo. Sobre los centros, o sea, cambiar, por ejemplo, una biblioteca por un hospital. Normalmente no se suele hacer eso de cambiar una biblioteca por un hospital. Lo que se suele hacer es decir, bueno, nos faltan hospitales. Preguntas de actualidad. ¿Cada cuántos años hacen elecciones? Cada 4 años y ahora tenemos en mayo. Pero mira, ahora el ciudadano canario va a votar todo porque tenemos en abril elecciones, pero a nivel nacional, para el Congreso y el Senado a nivel nacional. En mayo tenemos las autonómicas, que la gente va a votar para elegir los diputados del Parlamento, para elegir los consejeros del Cabildo, los alcaldes, los ayuntamientos y tenemos europeas. Y cuestiones que no da tiempo a responder, pero que quedan para la reflexión. ¿Quién es el responsable si algo sale mal en las leyes? Sus señorías son hoy los alumnos de quinto del Colegio de la Pureza de los Realejos, en el norte de Tenerife, y tienen curiosidad sobre todo lo que ocurre en la Cámara, también sobre su origen. ¿Cuándo se creó este Parlamento? La respuesta esta vez se la damos nosotros, un 30 de mayo de 1983. De ahí que esa fecha coincida con el Día de Canarias. Pues con los niños nos despedimos. Hasta aquí este repaso a la actividad parlamentaria de esta semana. Ya saben que pueden seguir la actualidad informativa en los Telenoticias y en Canarias Radio. También en la web de rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que pasen ustedes una feliz semana. Adiós.